ha acompañado y ha tenido una capacidad, como diría Santa Teresa, penetrativa de la realidad que denuncia. Es interesante verlo desde acá, como un novelista elogia a un novelista que critica a un novelista, ¿no? Es interesante porque rompe con aquello que dice quién es enemigo, el de tu oficio. No, acá se están asociando los del oficio para una misma labor, que es la celebración de una obra lograda como esta. De modo que le agradecemos muchísimo a Jorge esta presentación, que vale por un nuevo prólogo que tendríamos que incorporar a la reedición de la novela. Y me toca a mí cerrar con una convención que establece Santillana. Posiblemente han descubierto la estética del sándwich, es decir, va una masa de pan blanco cualquiera o negro, posiblemente negro, un buen jamón al medio y otra vez vuelve el pan blanco. De modo que esto que yo lo dominaría directamente la estética para ser más argentino, no del sándwich, como diría aquellos que manejan en inglés con destreza, sino el sándwich, ¿no? Como tal, que después va a terminar escribiéndose así en nuestro país, porque hay muchas, y cabecea nada menos que Alicia Zorrilla, que es impertérrita en esto de las novedades arbitrarias. Yo creo que va a terminar escribiendo sándwiches, y vamos a empezar a escribirlo así, pese a que don Rolando Costa Picasso, no sé si se nos pone o no. Bien, es el censor que tenemos en nuestra academia. Tengo que cerrar entonces, y voy a referirme a un tema al que aludió precisamente Jorge en su exposición, que es de qué manera, a partir de una realidad personal, una realidad subjetiva, de una experiencia de vida, él va a generar una ficción que a su vez vuelve sobre la vida, porque esto es lo que tiene de bueno la literatura. Cuando yo era pequeño y iba al segundo grado con María Joray de Grané, que era mi maestra, me corregía: Pedrito, cuando llegue a un punto, mira al frente. Y yo leía. Nadie lo vio en un anime noche, nadie vio la canoa de Ambú sumiéndose en el fango sagrado, pero poco día nadie ignoraba, llegaba al punto y miraba al frente. Otra vez al frente. Y yo creí mucho tiempo que es una cuestión formal. Y cuando fui grande me di cuenta que nos estaba dando una pauta de lo que es la interpretación de la literatura. Hay que ir del texto literario a la realidad. Y él luego a su realidad vivida, a la realidad personal de él, a la realidad del país. Y después vuelve al texto. Esta es la capacidad de levantar la cabeza del buen lector, no sumirse en la ficción todo el tiempo, sino ir contrastando con qué puertas le abre sobre la realidad del mundo, aquello que llamaba Cortázar el agujero en la pared. Toda obra literaria valiosa es un agujero en la pared. De golpe usted ve más allá del muro que los convencionalismos y las apariencias le presentan. Vargas Llosa, en la historia secreta de una novela que se refiere a la Casa Verde, va a decir esta frase, que es a la que de alguna manera aludió él, con respeto a lo que yo iba a decir, para no abundar en eso. Escribir una novela es una ceremonia de striptease invertido. Es decir, al revés de esta ceremonia que con Patricia Mía vimos por vez primera en las películas, y aquellos de mi edad que son pocos en los presentes recordarán por primera un striptease cinematográfico que acompañaba esta canción Patricia Mía, y que después se ha hecho tan usual que ya nadie se preocupa de quién se descubre o quién se termina de divertir. A partir de esta experiencia, el hombre empieza a cubrirla con palabras, a cubrirla con metáforas, a densarla con símbolos, y entonces esta que inicialmente fue algo de carne viva y directa, se va transformando en una nueva realidad que es esta ficción. Capas superpuestas se van sumando, y que la mayoría de las novelas de Vargas Llosa están compuestas así. Evidentemente, La ciudad de los perros es la primera que practica esto, lo va a seguir La Casa Verde, Conversación en la Catedral, Pantaleón y la Visitadora, y La tía Julia y el escribiente. Pero además de esto, vienen después el segundo plano de relaciones, porque también aprendimos nosotros cuando éramos chicos. Yo lo único que conozco es la escuela primaria, que es lo que tengo más fresco. Ya el Alzheimer está visitando, entonces vuelvo para atrás. Las clases de geografía, donde la señorita Armelo nos trazaba un esquicio de la República Argentina, nosotros con papel que llamábamos papel transparente, le poníamos sobre esto, pegábamos un papelito en el ángulo con los ríos, y teníamos la hidrografía argentina. Y después otro papelito con la división de las provincias, y teníamos la división federal argentina. Y después otro con las capitales. Y así íbamos integrando un mapa. Y la lectura es eso.
es integrando distintos niveles, pero la creación también es eso, de ir cada vez penetrando en distintas capas de la realidad, ¿verdad? Como en un alfajor santiagueño, o por ser más prestigioso, en las 7 torres de las Troyas sumergidas y superpuestas, porque no puede hablar de otra manera en la academia, ir cada vez llenando más campos, cubriendo más realidades. Entonces, después de esto psicológico, después de esto experiencial de él, viene la denuncia social y política, el allanamiento de la corrupción y del despotismo, y todo esto que nos va mostrando a través de lo que Borges llamaba, y en el caso de, como bien dijo el expositor, en el caso de, vamos a ser ordenados, que Borges llamaba la convención del siglo XIX, que era el realismo, aquello por lo cual la gente confunde las realidades y cree que la literatura es realista desde el vamos, y se olvida que Valéry dijo que las primeras producciones creativas del hombre son fantasmagorías, como la Teogonía de Hesíodo, y los grandes textos de la humanidad tienen que ver siempre con cosas maravillosas, divinas, no en el adjetivo de Susana Jiménez, sino en el adjetivo profundamente teológico. Y aquí nos encontramos con que este realismo no es ese del siglo XIX, es un realismo que no es cortical, no es un realismo fotográfico. Yo lo suelo llamar en clase, y disculpe que me cite, pero lo que tengo más cerca y que conozco mejor, le llamaría un realismo tomográfico, porque hoy nos someten a tantas tomografías, al llegar a mi edad, ustedes lo van a ver, a tantas tomografías, que es la forma de penetrar más allá de la realidad. No quedarse entre la carne y el hueso, aquello que decía Spitzer, sino que vamos a ver lo que está entre la carne y el hueso, pero que está latiendo y palpitando. Esta es la visión tomográfica de Kafka. Y sin llegar a este planteo, esta nueva novela avanzó en el descubrimiento de capas de la realidad que no conocíamos, frente al reductivo realismo del siglo XIX que empobrece la percepción de la realidad. Uno de los rasgos identitarios, como decimos ahora y tratamos de imponer este adjetivo, no le gusta a Alicia, es de la novela de Vargas Llosa, es la probada capacidad para articular un medio y el hombre, la criatura, el habitante de un medio y ese medio, el liceo, la ciudad, la selva, y esto lo hace magníficamente bien. La lucha del individuo con los órdenes sacralizados de la sociedad lo maneja muy bien. Yo quisiera recordar esta frase, porque el eje de la visión del mundo es la milicia del hombre contra las estructuras condicionantes. Creo que esto es capital en la percepción política y literaria de Vargas Llosa. En la misma pulsión que lo lleva a Vargas Llosa a desprenderse de sus juveniles posturas comunistas y abrazar la causa de las libertades individuales. Quien supo apoyar la revolución cubana en su inicio, este latinismo lo estamos usando todos, esto de inicio, que ya es común y era artificial. Quien supo apoyar la revolución cubana en su inicio, también supo distanciarse y convertirse en un crítico firme al desvirtuarse en ella todas las libertades. El novelista, dice él, es un deicida, es un hombre que debe matar a Dios e imponerse en su lugar. Por eso la historia de un deicidio es la creación de 100 años de soledad, lo que ha realizado su colega, amigo, enemigo y nuevamente amigo en las relaciones entre uno y otro. De los hombres a propósito de que la novela es un deicidio, la muerte de Dios, cabe recordar la frase de Moriarty, se me asociaba ahora, cuando dice que el novelista es el mono de Dios. Moriarty es francés, y que hacen los franceses, no crean casi nada, sino que toman lo alemán, lo inglés y lo retocan. El retoque es artificioso y es acertado, y lo presentan como original. Es una frase de San Agustín. El diablo es simio Dei, es un mono de Dios, pero hombre de lectura teológica y de condición francesa lo convierte en una frase original. En esto tenemos reunido más de 50 ejemplos para sostener la tesis que estoy diciendo. No lo digo a la ligera. Bien. De los hombres del boom, digo, Vargas Llosa es el más profesional de todos en cuanto a que es un profesor. Es un hombre que está acostumbrado a manejar teorías, ¿no? Y por eso es que el riesgo en él es mayor que en otros autores, que en García Márquez o que en Donoso. ¿Por qué? Porque es consciente de las técnicas que se manejan. Y sabemos que para que una técnica narrativa sea efectiva, como toda la wagneriana que ha manejado en este libro, tiene que tener dos condiciones. Primero, que sea eficiente, que sea efectiva. En segundo lugar, que sea invisible. La mitad del boom exhibe demasiado
en una especie de tecnolatría los recursos y esto es malo contra uno. En cambio este hombre, García Márquez, se enfrentaba con Vargas Llosa en esto de la conciencia y de los métodos de trabajo. Yo recuerdo, y estoy terminando, esto lo digo para que se esperancen, aquel diálogo notable que fue recogido en un librito sumamente esclarecedor de Gabo y de Vargas Llosa en la Universidad de San Marcos en Lima. Acababa de publicar 100 años de soledad y entonces, con voluntad interpretativa, ¿cierto?, como sería el caso de Jorge, se puso a entender los niveles de la novela, el manejo de los puntos de vista y cómo los temas subían y bajaban por las escaleras, y entonces lo paró Gabo y le dijo: no, que me estás haciendo consciente de los fantasmas, ¿no?, y los recursos que manejo sin saberlo. Interesante la actitud una y otra frente a la materia narrativa. Bien, se ha titulado mejor dicho, un conjunto de notas periodísticas. Periodista es Vargas Llosa, periodista sabático de nuestro diario La Nación durante años, ¿verdad? Y eso le ha valido también sus tiradas de oreja, no por parte del diario precisamente, y ha recogido en varios tomos su producción periodística, y uno de ellos, el título es toda una definición, que se vincula con la realidad del planteo que hacía Jorge, que es la verdad de las mentiras. Es decir, las ficciones terminan por instalar frente al lector una realidad que le revela la verdadera realidad. El realismo no muestra la realidad de Vargas Llosa, le hace descubrir a usted la trasrealidad que está ocultando las apariencias, y esta es la realidad, es lo que importa. Quisiera cerrar esto que podemos llamar testigo ocular, porque ha participado de toda la realidad política de Hispanoamérica. No ha sido un hombre que ha ventaneado para usar un argentinismo viendo cómo otros bailan sin meterse en el baile. Él ha bailado, le tocó bailar con la renga políticamente y perdió su oportunidad, pero es un hombre que siempre se comprometió, y en esto hay que tener respeto, aún para discutir con él, no para censurarlo, sino para discutir con él qué es lo que hubiera correspondido. Esta academia hizo un acto de desagravio en oportunidad que el gobierno argentino lo destrató. Aclaremos que es así, acto que aceptó Vargas Llosa, pero no quiso venir de aquí para no echar más leña al fuego. Hombre entero y delicado al mismo tiempo, ya que era visitante en nuestro país. Este testigo ocular, digo, que por vía periodística ha ido definiendo tantas realidades de América a través de su novela, tiene una frase con la cual quisiera cerrar, y yo veo que hay un respiro grande en ustedes, esta exposición de esta tarde. La democracia y la felicidad no producen gran literatura. Esto lo sabíamos, sí, a propósito de la lírica. La alegría, es decir, el canto del gran músico alemán, ¿cierto? Y el canto de la alegría. Pero en general en la lírica la alegría no es el dolor lo que produce, de la pequeña y dulce canción como de Jaime o la gran obra pero sí, dice, la generan los déspotas políticos, generan buena literatura. Allí está una vasta galería que continúa en Asturias, el mismo García Márquez, Roa Bastos, y un largo etcétera, que lamentablemente es largo, y los déspotas actuales esperan a una novelista que le corresponde, porque va a venir sin duda, así como para cada chancho su San Martín, para cerdo dicen los españoles, chancho decimos nosotros, también para cada tirano va a venir su novelista hispanoamericano. Vargas Llosa escribió para siempre: las amenazas a la democracia en América Latina son el terrorismo, la debilidad del Estado de Derecho y el neopopulismo. Somos libres de elegir el sayo que nos corresponda. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá acompañándonos. Muchísimas gracias a la editorial Santillana y a todo el personal. Traen lo más bello de los representantes para hacerse ver. Y apoyen, como han hecho hasta ahora, esta política editorial de esta colección que de alguna manera encabezo en el futuro. Le agradecemos también la confianza que han tenido siempre para el lanzamiento de los libros de la editorial, que no tenemos acciones, si nos gustaría, pero no tenemos, pero bueno, tenemos compromisos cordiales con esta editorial. De modo que muchísimas gracias a todos y buenas noches, y Dios los guíe y los ayude para llegar a casa. Buenas noches.